buenos días, compañeros. Yo soy Julián Matías Torres Yata del curso 504 jornada mañana y vengo a explicarles lo que es la historia de Colombia. Voy a comenzar con la época precolombina. La época precolombina se refiere a todo el periodo anterior a la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Desde la llegada de los primeros humanos a América hasta la colonización europea, durante milenios, y diversas culturas como las mayas, aztecas e incas, logrando grandes avances en la agricultura, matemáticas, astronomía y arquitectura. Estas civilizaciones crecieron sistemas sociales complejos, arte sofisticado, sistemas de escritura y organización política y su historia. Terminó abruptamente con la llegada de los conquistadores. Esta etapa se extiende desde la llegada de los primeros pobladores y a la conquista española. Desde el siglo XV, los periodos cacicascos, muiscas, taironas y también sus culturas formativas. Los primeros pobladores, San Agustín y Tierra Adentro. La época colonial. La época colonial es un periodo histórico en el que las potencias europeas, principalmente España, establecieron y administraron colonias en América desde la llegada de Colón en el siglo XV hasta la independencia del siglo XIX. Se caracterizó por la imposición de un sistema de gobierno, una economía extractiva centrada en la minería y agricultura y una sociedad jerarquizada y profundamente influenciada por la región. Voy a continuar con la época hispánica y colonial. Siglo XV, 1810. Esta etapa se inicia con la llegada de los europeos y termina con el inicio de la independencia. Los mayores recuerdos fueron el descubrimiento y conquista, rebelión de los comuneros 1781 y por último, el más importante, el Reino de Nueva Granada. Voy a seguir con lo que es la independencia. La independencia de Colombia o de Nueva Granada fue el proceso histórico que dio por terminada la etapa regentada. El Imperio Español en el actual territorio del país, formando parte de la Gran Colombia. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto militar desarrollado entre 1810 y 1819. Conflicto que se libró para emancipar los territorios que en ese entonces comprendían el Virreinato de Nueva Granada. El grito de la independencia. La época 1810.
1819. El grito de la independencia, 20 de julio 1810. La patria boba, 1810-1816. La reconquista española, 1816. La batalla del pantano de Vargas, 25 de julio de 1819. Batalla de Boyacá, 7 de agosto 1819. Voy a seguir con lo que es los conflictos del siglo XIX. Incluyeron las guerras napoleónicas en Europa, la guerra civil estadounidense y conflictos en América del Sur, como la guerra de Paraguay. También se produjeron numerosas guerras civiles en América Latina, como la Guerra de los 1000 días en Colombia y otras revoluciones. Estos conflictos relacionados con la expansión imperial, como las guerras de África y de Asia, por ejemplo, la rebelión Taiping. Hegemonía conservadora, 1886-1930. República liberal, 1930-1946. La violencia fue muy extremadamente fuerte en esos tiempos. Aproximadamente desde 1946-1958. La Frente Nacional, 1958-1974. Proceso de paz, siglo XXI. Conflicto armado. A partir de los años 80 el conflicto se agudizó con el crecimiento del narcotráfico liderado por carteles, como el de Medellín, Pablo Escobar, quienes desafiaron al Estado con violencia extrema. Constitución de 1991. Una nueva carta política que reemplazó a la de 1886, buscando modernizar el Estado, fortalecer la democracia y los derechos fundamentales, abrir más espacios a la participación ciudadana. Proceso de paz. Se han llevado a cabo diversos intentos de paz, siendo el más significativo el acuerdo de paz con la FARC y la EP, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Causas de fondo. El conflicto surgió principalmente de problemas históricos no resueltos, como la desigualdad extrema, la concentración de la tierra y la falta de presencia estatal, y oportunidades de participación democrática en muchas regiones. 2. Actores principales. La guerra enfrentó al Estado colombiano contra múltiples grupos armados. Guerrilla de izquierda, como las FARC, EP y el ELN. Grupos paramilitares de derecha, como la AUC. Todos estos actores se vieron profundamente influenciados y financiados por el narcotráfico. 3. Impacto humanitario.
El conflicto se caracterizó por graves violaciones de los derechos humanos por parte de todos los bandos, incluyendo masacres, secuestros, ejecuciones y ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y el desplazamiento forzado de millones de personas. Hito de paz. 4. Hito de paz. El punto de inflexión principal fue el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno de las FARC-EP, que llevó a la desmovilización de la guerrilla más grande. Sin embargo, el conflicto persiste en algunas zonas con otros grupos armados, ELN, disidencias de FARC y grupos armados organizados. Gracias compañeros y esta es mi presentación. Espero que les haya gustado.